Muy bien. Ok, gracias. Muy bien, hermanos, nuevamente, muy buenos días. Gracias al Señor de estar aquí juntos y ver a los hermanos, ver también rostros nuevos, visitas y qué bueno, bienvenidos. Quiero empezar antes de dar el tema, haciéndole reflexionar sobre lo siguiente, ¿no? Creo de que muchos cristianos hoy en día, desde ya los hermanos adultos, mayores, al ver lo que se oye, lo que se está escuchando en diferentes países, cómo va cambiándose los valores, ¿no? La moralidad que antes se tenía, hoy en día, cómo está cambiando a pasos agigantados. Y si miramos con bastante objetividad, hermanos, amigos que nos están visitando, está sucediendo en muchas naciones que se está implantando una agenda y que se puede inferir una agenda que está destruyendo a la familia y eso es de mucha preocupación, ¿no? Eh, por ejemplo, el feminismo, el aborto, cómo sigue creciendo, eh, el movimiento LGTB, todos estos movimientos van creciendo y muchos países, muchas naciones están aprobándolos en sus congresos. Estaba escuchando en esta semana a un expositor que no es teólogo, no es pastor, es un político, pero él desde su bancada política o de su posición política hablaba de que veía con mucha preocupación cómo se está estableciendo en las sociedades este tipo de ideologías y que están destruyendo a la familia. Y me impactó lo que él dijo. Les voy a compartir en parte lo que él dijo. Por ejemplo, el feminismo. Al final es una lucha sexual entre el hombre y la mujer y donde la relación se está volviendo una relación de enemistad. El aborto es un asesinato de un miembro de tu familia. La comunidad LGTB va en contra de la familia porque allí no hay reproducción, ¿ok? Pues no se engendra familia. Ahora, la preocupación desde este orador, y él lo combatía no partiendo de la teología, sino desde la verdad, desde la investigación científica y desde usando la política en realidad para el servicio del pueblo y de la humanidad, él defendía todo esto. Ahora, me preocupó también que él decía de que se está levantando hoy en día mucha oposición contra aquellos que están en contra de esta agenda anticristiana y antibíblica. Y él advertía de algo y se está levantando una persecución con sacerdotes, con pastores, sobre todo con el cristianismo, que es la religión que más se opondría, sobre todo aquellos cristianos que quieren ser coherentes con su fe, coherentes con lo que Dios enseña y con lo que la Biblia enseña. Y cuando escuchaba todo esto, hermanos, me acordaba lo que les informé hace algunos jueves sobre el ministerio de puertas abiertas, ¿no? En este momento hay religiones que están siendo perseguidas, pero indudablemente la religión más perseguida ahorita es el cristianismo. Los mártires hoy en día han aumentado tremendamente. Hemos sobrepasado los mártires que hubieron en el primer siglo, en el segundo siglo, hasta el tercer siglo, ¿no? Por ejemplo, Puertas Abiertas dice lo siguiente, ¿no? Que en este momento hay más de 340 millones de cristianos que están siendo perseguidos y están en lugares donde hay persecución alta, muy alta y extrema, ¿no? Como Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? Y algunos países del África que también está entrando, ¿no? Por ejemplo, dice este Ministerio de Puertas Abiertas, por ejemplo, en África, ¿no? De cada 6 cristianos, uno es perseguido. En Asia, por ejemplo, de cada 5 cristianos, uno es perseguido. Y en América Latina, de cada 12 cristianos, uno es perseguido. Ahora, quizás para ir pensando, ¿estas son realidades? ¿Qué nos está esperando a nosotros los cristianos? Quizás va a venir una purga para ver realmente quiénes son de Cristo. ¿A qué precio hoy día los gobiernos van a querer implantar su agenda antidios? ¿Y cómo está preparado en este momento el pueblo cristiano?
si comenzara a haber una persecución, si comenzara, por ejemplo, a tener que coaccionarnos que si no firmamos un documento donde no aprobamos esta agenda, no recibiremos ni salud, no recibiremos ni trabajo. Aunque todo esto está en la voluntad de Dios, pero creo que no estamos tan lejos de que eso pueda suceder. Cuando hemos elaborado estos temas, hermanos, de hombres débiles en las manos de un Dios fuerte, que empezamos de la semana pasada con el personaje Abraham, y hoy día lo vamos a continuar, nuestra finalidad, hermanos, es de que la iglesia pueda tomar como referentes a hombres débiles como tú y yo, pero que en las manos de un Dios fuerte pueden combatir cualquier adversidad y pueden ver que Dios se va a glorificar. Pero para eso necesitamos una iglesia muy animada, cristianos realmente de verdad fuertes en la palabra y no dejándose llevar de repente por las tantas tentaciones que hoy en día hay, tantas distracciones que no son malas en sí, pero que al final son peligrosas porque nos distrae de estar buscando realmente la verdad. Hoy día vamos a hablar de un personaje, que este personaje vimos que se pudo enfrentar contra poderes fuertes, como poderes de autoridad, y siendo débil, teniendo fortalezas pero debilidades, pudo enfrentar con valentía. Ese personaje se llama Moisés. Así que hoy día vamos a hablar sobre este hombre débil, pero en las manos de un Dios fuerte, llamado Moisés, que seguramente casi todos los conocemos. No vamos a pasar toda su vida biográfica, pues, punto a punto, porque no terminaríamos ni hoy día, ni en un mes, ni en un año, porque hay mucho para hablar de Moisés. Para muchos estudiosos de la Biblia, los dos grandes personajes muy mencionados en toda la Biblia es Moisés y Pablo, ¿no? Muy bien, entonces si voy a entrar para compartir pantalla y vamos a entrar con este personaje entonces. Sí, creo que lo pueden ver, sí, creo que lo están viendo, ¿no? A ver. Muy bien. Vamos a hablar sobre la vida de Moisés. Y para esto vamos a ver, en tres partes he dividido la vida de Moisés. Sus primeros 40 años, sus segundo 40 años y sus tercer 40 años, ¿ok? Entonces, vamos a ver primeramente sus primeros 40 años. Vamos a tratar aquí, a lo menos rápidamente, vamos a ver en cuanto a su nacimiento y su crianza, cómo fue, qué nos registra la Biblia, que es la historia de Dios. La Biblia cuenta la historia, pero desde la perspectiva de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que nos narra de este personaje, no? Vamos a ver primeramente su nacimiento, ¿no? Moisés fue un gran líder del pueblo de Israel. Su padre fue Anrab y su madre Jocabet. Él viene de la tribu de Leví. Y dentro de la tribu de Leví, él pertenece a los coatitas, ¿no? Moisés fue un coatita, su padre se llamó Anram y su madre Jocabet. Ahora, sus hermanos mayores, él tuvo dos hermanos mayores que ya deben reconocer, Aarón y María, ¿no? María fueron sus hermanos mayores. Ahora, cuando nace, qué interesante le cuenta la historia de Éxodo, donde está narrada su historia, entre otros libros más, pues estaba ejecutándose una orden de parte de Faraón de poder eliminar a todos los varones, los que nacían varones tenían que ser eliminados. Así que en ese contexto, pues, dice el Faraón, dice, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Ya se imaginan cómo habrá sido pues para la madre escuchar esto, ¿no? Y así que sabiendo que la madre no podía esconderlo, porque ella trató de esconderlo por 3 meses, ¿no? Y al no poder guardar, pues ella fabrica lo que es como una canastilla donde interiormente pues le pone pues asfalto y brea, calafatea con asfalto y brea,
y lo coloca al niño pues en el río Nilo, ¿no? Pero su hermana María comienza a seguir esa embarcación pequeñita, ¿no? Ustedes se imaginan cómo habría sido ello, ¿no? Entonces, fue ahí, la historia dice, cuando apareció pues la hija de Faraón. Le llama la atención cuando mandan traer a una de sus siervas, se encuentra pues con un precioso niño. Y en ese momento, ¿quién estaba ahí? Estaba ahí la hermana, le sugiere a la hija del faraón, pues, que le puede conseguir una nodriza para que se lo cuide. Y accedió la princesa y al final Jocabed es recomendada para ser nodriza y nosotros sabemos que era su propia madre, ¿no? Entonces, así comienza la historia de este personaje, ¿no? En todo esto podemos ver claramente cómo Dios estaba trabajando, ¿no? Ahora, vamos a ver también su crianza. Vamos a resumirlo en este versículo, ¿no? ¿Cómo fue su crianza? Dice que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Algo común que tienen Pablo y Moisés, que son los personajes muy notables en la Biblia, que fueron hombres muy preparados. Pablo fue muy preparado y acá vemos también a Moisés, ¿no? Imagínense, en sus primeros 40 años, toda la educación que recibió era muy sabio. En aquellos tiempos el imperio de Egipcio, que era uno de los primeros imperios, pues desarrolló bastante lo que es cultura, matemática, entre otros tipos de ciencias, ¿no? Entonces, así fue educado Moisés. Aquí terminamos entonces sus primeros 40 años. Vamos a ver también ahora sus segundos 40 años de la vida de Moisés. Vamos a ver un episodio que yo le he titulado Un apresuramiento que tuvo Moisés, ¿no? El libro de Hechos nos narra que cuando Moisés cumplió 40 años, y él sabía, él ya intuía, o de una otra manera le habría contado su madre en toda su historia, que él iba a ser usado por Dios para defender a su hermano, a sus hermanos, a su pueblo, a Israel, ¿no? Y así que cuando cumplió 40 años, sintió la necesidad de ir a visitar a sus hermanos, pues él sabía que tenía ese llamado, ¿no? Y él entendía que sus hermanos iban a comprender, ¿no? Dice Hechos, qué interesante, pueden leerlo ahí, en Hechos 7:25, que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Y esto le llevó a Moisés a tener que matar a un egipcio cuando él vio que un egipcio estaba pues maltratando a uno de sus hermanos israelitas y él por tratar de defenderlo entra ahí y dice la historia de que Moisés llega a matar a este Egipto. Así que parece que trató de esconderlo por ahí y dice que en uno de esos días cuando se encuentra que sus dos paisanos, dos israelitas, estaban ellos entrando en una disputa, dice que Moisés entró para ser pacificador como él entendía de que Dios lo estaba llamando, pero se dio con la sorpresa que en ese momento le refutaron uno de los que estaban queriendo Moisés defender y le dijo en Hechos 7, 27, 28, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y cuando escuchó esto, Moisés se llenó realmente de miedo y él supo de que realmente su crimen había sido conocido por todos y había llegado hasta los mismos oídos de Faraón y Faraón ya lo sabía, ¿no? Entonces, aquí tuvo una actuación imprudente Moisés, posiblemente movido porque él sabía que iba a tener un llamado, pero podemos inferir que aquí se apresuró a la indicación de Dios para hacerlo. Dios sí quería que sea gobernante y juez de su pueblo, pero todo en su tiempo, ¿no? Entonces, quizás podemos ver que en estos primeros 40 años Moisés se creía algo, quizás
miraba sus capacidades, quizás miraba su preparación, pero tuvo que aprender de estos errores de la vida porque tuvo que, por esta decisión apresurada, tuvo que huir. Y quizás una reflexión para todos nosotros en este momento, ¿no? ¿Tus capacidades que tiene te llevan a enorgullecer? Quizás las decisiones que tomas, las tomas más confiando en que tú lo puedes, aunque tienes capacidades, pero es importante esperar el tiempo de Dios. O te aferras solamente a hacer decisiones confiando en tus capacidades. ¿Y Dios dónde está? Hay que saber esperar en el tiempo de Dios, ¿no? Ahora, estos segundos 40 años, por este apresuramiento, tiene que huir el desierto, pero a la misma vez también Dios puede usar aún las consecuencias de nuestros apresuramientos, aún las consecuencias de nuestros pecados, Dios los puede usar, porque eso vamos a poderlo ver en la vida de Moisés, vamos a poder inferir ello, ¿no? Vamos a ver que estos 40 años en el desierto podemos verlo también como una preparación, esta segunda etapa de la vida de Moisés, ¿no? Aquí vemos a un Moisés que está viviendo en Madián, en el desierto, ¿no? Como que si estuviera en un retiro. Aquí vemos a Moisés bastante aislado, como pareciera olvidado en estos 40 años, muy diferente a sus primeros 40 años cuando estaba en la corteza de Egipto, estaba con Faraón, con la hija de la princesa, ese era sus vínculos, ¿no? Pero ahora lo vemos como casi olvidado, ¿no? Ahora, en este desierto, Moisés conoció a Jetro, que llegó a ser su suegro, un pastor de ovejas, ¿no? Se casó con Séfora, con la hija de Jetro, y llegó a tener dos hijos, ¿no? Gersón y Eliezer. Así que vamos a verlo ahora, que en estos 40 años podemos ver que Moisés, estos 40 años del desierto, le va a ayudar a prepararse para el gran llamado que Dios le va a hacer en sus últimos 40 años, ¿no? Porque el estar en el desierto, primeramente, va a familiarizarse con los caminos del desierto, ¿no? Por un lado. Va a familiarizarse también con los recursos que tiene el desierto. Acuérdense que va a guiar a todo un pueblo. Dios luego lo va a llamar, ¿no? En estos desiertos va a tenerse que familiarizar con el clima en el desierto y también conocer cómo son los habitantes en el desierto. Es interesante ver la historia de Moisés, ¿no? Entonces, podemos inferir que toda esta vida fue una preparación para sus siguientes últimos 40 años. Para pensar, hermanos, ¿qué desierto estás pasando en este momento? Quizás el desierto una injusticia, quizás el desierto una excepción, quizás el desierto de haber tenido un pasado tan feo, o quizás estás viviendo en este momento en el desierto de las consecuencias de tus propios pecados. Pero déjame decirte que Dios no te ha olvidado en este desierto. Dios lo quiere usar para bien si tú alzas tu mirada y comienzas a ver que aún eso está en la historia de Dios, porque Dios puede restaurar, aún dice el profeta, lo que comió la oruga. Donde no hay nada, Dios puede restaurarle, porque Dios es el Dios de la esperanza, de las nuevas oportunidades. Y aquí quizás en un momento Moisés, como tú y yo, podría pensar que lo había malogrado todo, pero Dios está usando sus propias imprudencias, sus propios apresuramientos para trabajar en su vida y usarlo, ¿no? Y aquí vamos a ir el tercer y último punto, y nos vamos a tener un poquito más para ver sus terceros 40 años. Cuando ya está terminando sus segunda etapa de su vida, ya posiblemente teniendo ya 80 años. Así que miren, Dios va a usar a un hombre de bastante edad, prácticamente anciano ya, 80 años. Dice la historia que ahí Moisés va a tener su llamado, ¿no? Llegó el momento que ahora sí lo va a ser gobernante
y juez de Israel. Solamente que Moisés se apresuró, pero ahora es el momento, ¿no? Dice la historia de que Moisés, pues, estaba ahí en el desierto pastoreando y vio, pues, un fenómeno asombroso, ¿no? Vio un fenómeno asombroso que cambió su vida, ¿no? A partir de aquí completamente, ¿no? Y lo llevó a tener un encuentro personal con Dios. ¿Qué vio? Dice Éxodo capítulo 3 y también en Deuteronomio, en Éxodo capítulo 3. ¿Qué es lo que vio? Él vio una zarza que ardía, pero que no se consumía. Eso le llamó su atención. Y a partir de aquí, de Éxodo capítulo 3 hasta Deuteronomio capítulo 34, es todo lo que fue el llamado de Dios. Fue sus 40 años. Y ahí ustedes quieren leerlo. Les animo a aquellos que no han leído esta historia que lo puedan leer, ¿no? A partir de esta experiencia, pues Dios le encarga a Moisés para enviarlo a liberar a su pueblo, ¿no? Es interesante que cuando recibe este llamado, Moisés en el momento no quiso aceptarlo porque vio sus limitaciones, parte de ello él se trababa en hablar, posiblemente tenía problemas de tartamudez, ¿no? Pero Dios al final le muestra que va a estar con él, al final Dios un poco que se quiere enojar con Moisés, pero a pesar de eso Dios lo llama y tiene que hacerlo, ¿no? Y así que Dios al final también le da señales para que el pueblo de Israel creyera que realmente Moisés era el enviado de Dios. Y al final es interesante cuando el pueblo de Israel recibe a Moisés y Moisés puede mostrar las señales que le daba Dios, como por ejemplo tirar la vara. Él tenía una vara, la tiraba, se convertía en serpiente, la cogía de una de las puntas, volvía, como se llama, a convertirse en vara. Y le da otras señales, de tal manera que el pueblo de Israel realmente cree que él es el enviado de Dios para libertarlo, ¿no? Y así viaja a Egipto, fue recibido por Aarón, su hermano, y habló al pueblo Israel, y el pueblo le creyó, ¿no? Entonces, en estos momentos vamos a ver que Moisés está recibiendo una lección, vuelvo a repetir, ¿no? Que llegó el tiempo de Dios para su vida, ahora recién lo llamará para ser gobernante, y hermanos, lo que dice Eclesiastés, lo que han leído la Biblia, lo que dijo el sabio Salomón, ¿no? Que Dios todas las cosas lo hace hermoso en su tiempo. Y para reflexionar, hermanos, ¿te ha llamado Dios para algo, hermanos? ¿Qué dones te ha dado? ¿Te ha dado talentos? Ahí te está mostrando para qué Dios te ha llamado. ¿Estás en el tiempo de Dios? ¿Estás apresurándote o te estás pasando de tiempo también? Miremos y reflexionemos. ¿Cuánto tiempo estás en el Señor? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu don? ¿En qué estás sirviendo para el Señor? ¿O te puedes apresurar? ¿O puedes también estar pasando el tiempo? Pero Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. ¿Ya es tiempo en que te levantes? Si has perdido tiempo, te vuelvo a decir, Dios es el Dios de la esperanza, el de las oportunidades. Puedes empezar de nuevo. Me acuerdo de un proverbio chino que decía, la mejor oportunidad que tuviste tú para sembrar un árbol fue hace 20 años. Y la segunda gran oportunidad que tienes es hoy. Todo en su tiempo. Vamos a ver también en estos tercer 40 años, vamos a conocer también un poco de su carácter, ¿no? Ahora, en cuanto al carácter de Moisés, la Biblia dice algo muy lindo de Moisés. Aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, no ha habido hombre más manso que Moisés. ¿Ok? Ahora, vamos a ver a continuación algunos episodios de su vida donde nos hace ver la mansedumbre que tenía Moisés. ¿Ok? Situaciones que le tocó vivir a Moisés y donde cualquier persona como tú y yo podríamos perder la tranquilidad, la paciencia, ¿no? Fácilmente podríamos perder la cabalidad. Por ejemplo, vamos a ver alguno de esos eventos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ante Faraón. La historia es linda cuando uno lee en Éxodo todo lo que tuvo que enfrentarse con Faraón, ¿no? Porque Dios le había dado a Moisés la orden de que Faraón dejara en libertad al pueblo de Israel para ir a adorar al desierto, ¿no? Y aquí vamos a ver de que
Faraón se opone, Dios tiene que enviar las 10 plagas, que es muy conocida, ¿ok? Al final, ante la resistencia de Faraón, pero ahí Moisés estaba. No perdía su fe, no perdía la paciencia, pues al final Faraón, Dios, perdón, tuvo que mandar la plaga de la muerte, los primogénitos, ¿ok? Y al final, pues, Faraón se llega a arrepentir, deja ir, pero nuevamente se vuelve a arrepentir de su arrepentimiento. Faraón, al final, después de haberlo dejado ir, quiere hacer volver al pueblo de Israel y al final Dios protege a su pueblo de Israel abriendo el mar rojo, pasa a su pueblo, el ejército de Faraón quiso pasar también, pero Dios cierra el mar y prácticamente destruyó casi todo su ejército. Y aquí, ¿por qué les digo, hermanos, que sale a relucir el carácter manso de Moisés? Porque aquí vemos que Moisés, aún en medio de sus debilidades que él tenía, estaba dispuesto también a cumplir las órdenes de Dios por encima de la voluntad del faraón. Así que a pesar que se encontró con un faraón tan obstinado, él siguió adelante y al final pues Dios mostró su poder, libertó a su pueblo por medio de un hombre débil como Moisés, como tú y yo. Una pregunta para reflexionar. ¿Cómo actuarías cuando tus autoridades de tu país comenzaran a obligarte a incumplir con los mandatos de Dios? ¿Cómo te hallaría en este momento si hubiera una persecución? Si habría una amenaza quizás de cerrarte la congregación o sacarte del trabajo o negarte salud. ¿Cómo está tu fe si se iniciara en este momento una persecución contra los cristianos? Que cada vez somos más vistos como opositores a una agenda que se está estableciendo en muchas naciones y en nuestro país, en Perú, no está tan lejos. Hay temores, tenemos un nuevo gobierno, oremos por nuestro gobierno si queremos vivir en quieta y en paz y en quietud. Pero hay muchas cosas que podrían suceder, todo está en los planes de Dios. ¿Cuánto de Moisés hay en tu vida? ¿Cuánto del carácter de Cristo hay en tu vida? Lo menos en Moisés se refleja, no era manso. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces aquí estamos viendo cómo era el carácter de Moisés ante Faraón. Ahora, pero vamos a ver también cómo fue el carácter de Moisés ante el pueblo de Israel. ¿Ok? Vamos a ver cómo fue el carácter de Moisés ante el pueblo de Israel. Miren, cuando Moisés ya comenzó a llevar al pueblo de Israel por el desierto por 40 años, ya después de haberlo libertado, comienza una peregrinación por todo Israel. Ahora ya Moisés, preparado después de sus 40 años que estuvo en el desierto viviendo en Madián, tenía que llevarlos a la tierra prometida. En esta peregrinación vamos a ver que Moisés se va a encontrar con un pueblo muy terco, muy obstinado. Moisés tuvo que ir sufriendo con este pueblo, ¿no? Un pueblo que le ocasionaba problema tras problema, ¿no? Un pueblo que a pesar, como ya lo dijo bien Freddy en la Cena del Señor, ¿no? Que nos hizo recordar a Moisés, ¿no? Que a pesar de haber visto todos los milagros, las plagas, cómo abrió el mar, pues estaba lleno de incredulidad, ¿no? Entonces, Moisés tenía que guiar un pueblo muy duro y posiblemente algunos piensan que puede haber sido 800,000 que estuvo dirigiendo, algunos hablan hasta de 2 millones que estuvo dirigiendo Moisés en el desierto a todo un pueblo de 2 millones, imagínense, 800,000 es bastante, ¿no? Entonces, continuamente había quejas de este pueblo. Vamos a ver algunas de estas quejas, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaron a un lugar llamado Mara y encontraron aguas amargas, ¿no? Renegó, murmuró el pueblo de Israel, pero Dios en su misericordia, pues ahí les endulza el agua, ¿ok? Tira una rama, le dice a Moisés que tire una rama
y el agua amarga se convirtió en agua dulce, ¿no? Vamos a ver también que murmuran cuando se cansaron de comer, pues, en el desierto, estaban renegando, ¿no? Murmuran contra Moisés en el desierto porque no tenían comida, así que Dios les envía el maná del cielo, ¿no? También cuando llegaron a cierto lugar, a Oref, ¿no? Decían que no tenían agua, así que vuelven a murmurar y Dios le dice a Moisés que golpeara la roca y en Oref pues salió agua, ¿no? Y allí salió todo un manantial, ¿no? Aún cuando Moisés subió al monte Sinaí, ¿no? Si ustedes leen esa historia, es interesante, desde Éxodo capítulo 14, 15, ¿no? Perdón, Éxodo 24 en adelante, ¿no? Vamos a darnos cuenta de que aun cuando fue apoteósico ese encuentro de Moisés con Dios en el monte Sinaí, el pueblo de Israel observaba, ¿no? Cuando Dios hablaba era como truenos, dice que el monte salía humo, ¿no? Entonces Moisés tuvo que ascender a ese monte donde recibe los 10 mandamientos y fue una experiencia maravillosa. 40 días y 40 noches se quedó Moisés, pero cuando desciende del monte se encontró con un pueblo que había caído en una fiesta idolátrica, habían construido un becerro de oro. Así que Moisés tuvo que romper las piedras que contenían los 10 mandamientos, destruir el ídolo, ¿no? Pero sin embargo, al final, él intercede a favor del pueblo porque Dios quería destruirlos. Moisés decía que no. ¿Cómo los va a consumir? Decía Moisés, le pedía a Dios. ¿Qué van a decir los demás pueblos? Que tú sacaste a un pueblo de la esclavitud para hacerlos morir en el desierto. Y así sucesivamente, hermanos, vamos a ver que 10 veces murmuró el pueblo de Israel contra Dios, ¿no? Y como vemos aquí, en todo esto vemos nuevamente a Moisés, pues, que en su debilidad, teniendo mansedumbre, teniendo paciencia, pues constantemente intercedía por este Israel pecador, ¿no? Entonces, Moisés era un hombre que estaba dispuesto a cumplir vehementemente con la voluntad de Dios, no solamente si se encontraba con oposición de Faraón, sino contra un pueblo rebelde y obstinado. Seguir adelante, ¿no? Para reflexionar. ¿Estás dispuesto a mantenerte valiente, firme, aun cuando tus propios adversarios o tropiezos pueden ser los de tu misma familia? O peor aún, cuando tus adversarios son de los de tu misma comunidad cristiana. Porque en la iglesia no todos son santos, podemos parecer santos. Y las grandes decepciones se pueden encontrar en la misma iglesia, en la misma comunidad cristiana. No recordemos que en nombre de Dios se han hecho muchas veces los peores crímenes. Y el lugar perfecto de los hipócritas es la misma iglesia. Pero estamos dispuestos a seguir perseverando aún a pesar de ello, la decepción que puede venir de nuestra propia casa, de nuestra propia nación, de nuestros propios compatriotas, traición de los propios cristianos. ¿Cuánto de Moisés hay en tu vida? Vamos a ver también su carácter que tuvo Moisés también ante ataques personales, ¿no? Es muy natural para nosotros, si ofenden a los demás podemos quedarnos callados, pero si nos ofenden a nosotros, ahí sí nos defendemos a capa y espada. Cuando a Jesús lo ofendían, Jesús era un cordero. Cuando ofendían a su padre, sí era un león Jesús, ¿ah? Pero muchas veces nosotros somos muy diferentes, ¿no? Cuando ofenden a Dios, somos como corderos, pero cuando nos ofenden a nosotros, sí somos como leones. Yo fácilmente puedo ser un león cuando alguien me ofende. Pero aquí estamos mirando cómo es el carácter de Moisés ante las ofensas personales. Vamos a ver al menos algunos de ellos. Por ejemplo, en la intolerancia de Josué. Qué interesante cuando tú lees Números capítulo 11,
Dios había provisto de ciertos hombres para que apoyaran a Moisés, y Moisés se da cuenta que dos de estos hombres comienzan a profetizar. Ellos se llaman Eldad y Meldad. Eldad, perdón, y Medad. Comienzan a profetizar. Y cuando Josué ve eso, va apresurado y va corriendo donde Moisés y le dice: Moisés, impídelo, mire, están profetizando. Posiblemente Josué tenía el temor que de repente estas dos personas iban a ser más preeminentes que Moisés, ¿no? Pero Moisés, ¿qué le responde? Miren lo que había en el corazón de Moisés. Pueden leerlo ahí, número 11:29. ¿Tienes tu celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera espíritu sobre ellos. Jehová no tenía celos, no tenía envidias que otro Dios los pueda usar, ¿no? Aquí vemos qué había en el corazón. Él estaba tranquilo. Él sabía que su valor se encontraba en que Dios lo había nombrado y Dios podía escoger a otros también, ¿no? Tú también te alegras cuando ves que otros hermanos en Cristo comienzan a ser usados por el Señor. Fácilmente a veces puedes decir, pero si esta persona es más nuevo que yo, podríamos un extremo. ¿Y yo? ¿O por qué él siempre? No sé. Nuestro corazón fácilmente puede ser engañado por la envidia, ¿no? Jesús dice que fue traicionado por sus propios paisanos. El fondo era la envidia, ¿no? Pero aquí vemos a Moisés, cómo era su carácter ante los ataques personales, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver también cómo fue su carácter, ¿no? Cuando su propia hermana María, sus hermanos mayores comienzan a murmurar contra él, ¿no? En realidad, aquí fue una lucha por el liderazgo, ¿no? Como que le comenzaron a reclamar, ¿por qué Moisés va a hablar Dios solamente a través de ti? ¿No? Entonces, dice Números 12:2, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Estaban cuestionando su liderazgo, ¿no? Y en este contexto es cuando este versículo tan conocido de la vida de Moisés, lo que leímos anteriormente, en este contexto es cuando dice la Biblia: aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, ¿no? Entonces fue en este contexto que sale a relucir también su carácter, ¿no? Ahora la historia, si ustedes la leen, Dios llega a castigar a María, le castiga con lepra, ¿no? Y Moisés, cuando ve a su hermana con lepra, ¿qué hace Moisés? No dice bien hecho, está bien lo que te ha sucedido por querer atentar contra mi autoridad. Moisés inmediatamente se preocupa y le pide a Dios y le ruega a Dios que por favor tenga misericordia de su hermana, y Dios inmediatamente la limpia a su hermana de lepra, ¿no? Así que vemos a Moisés dispuesto a perdonar. ¿Cómo actúas, amigo, hermano, cuando te toca vivir una injusticia, cuando te han ofendido? ¿Qué sale de tu corazón? Dijo alguien: el pecado de tu prójimo habla más de ti que de tu prójimo. Cuando alguien te ofende, ¿qué sale de ti? Aquí vemos a un hombre manso, ¿no? ¿Estás dispuesto a orar por los que te han ofendido? ¿Estás orando por aquellos que te han ofendido y que de repente nunca lo van a reconocer? ¿Oras por ellos? Que Dios tenga misericordia de ellos, y es más, que Dios los bendiga a ellos. Humanamente no es fácil hacerlo. Necesitas el milagro de Dios, que Dios transforme tu corazón. Y déjame decirte que Dios quiere hacer ese milagro, porque le ha quitado ese resentimiento que es pecado, esa amargura que es pecado. Cristo en la cruz ha vencido para que borre ese pecado y te dé su carácter de mansedumbre. ¿Qué tienes que hacer? Creer en Cristo, que Él es el que murió por tus pecados para darte vida eterna. Reflexiona. Y por último, vamos a conocer también su carácter de Moisés manso en la rebelión de Coré, ¿no? Parece que Coré no aprendió de lo que le había sucedido a María cuando se rebeló contra la autoridad de Moisés. Aquí Coré, juntamente con otros dos hombres, se rebela también contra Moisés. Y es más, llega a contaminar a otros 250 más que también se rebelaron contra Moisés.
Parece de que Dios había sanado muy rápidamente a María, que Coré no se había dado cuenta qué había sucedido por haberse rebelado contra el ungido de Dios, contra Moisés. Y parece que no pudieron apreciar la gravedad de este pecado que estaban cometiendo de meterse contra estas autoridades que Dios había puesto, ¿no? ¿Y qué hizo Moisés cuando Coré se rebeló y cuando vinieron los 250? Lo que hizo Moisés fue postrarse sobre su rostro, dice Número 16:4, y le dijo Moisés a Coré, vamos a esperar que Dios sea el que nos muestre realmente cuál es su voluntad para, dónde está la voluntad de Dios para aquellos que quieren que siga dirigiendo a su pueblo. Que al siguiente día Dios va a mostrar su voluntad, quién es el gobernante, juez de Israel, ¿no? Bueno, al final usted pone la historia en Número 16, al final saben que Dios castiga a Coré, a Datán y a Abirán, abre la tierra y se los traga vivos, dice la Biblia, ¿no? Y a los otros 250 Dios envía fuego del cielo y los consumió. Pero en todo esto vemos a Moisés manso. Ahora, Moisés tenía fortalezas, tenía la mansedumbre, pero también quiero ir finalizando esta parte haciéndoles ver que también Moisés tuvo fracasos también, ¿ok? Es interesante cuando tú lees el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, ahí el profeta Malaquías dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, dice Malaquías 4:4. Y Dios sí le había dado a Moisés una posición singularmente exaltada, ¿no? Pero sin embargo, la Biblia nos presenta a Moisés como un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, tan igual como lo fue Jeremías, Elías. ¿Recuerdan cuando estudiamos Santiago? Hablamos del profeta Elías, ¿no? Y al igual que Elías, al igual que Jeremías, Moisés, sí, dirigió un pueblo, a un pueblo muy rebelde. Como les dije, hasta 10 veces, más que todo que le dije, la Biblia enseña que hasta 10 veces murmuraron. Pero esta conducta también como humano que era también, les llegó también varias veces a entrar a un borde de la desesperación, ¿no? Hay momentos en que Moisés dice, Señor, ¿por qué me has tenido que dar este pueblo? ¿Acaso yo los he engendrado, yo los he parido? ¿No? Pero el mayor fracaso se encuentra lo que sucedió en el desierto de Sin, ¿no? Cuando uno lee en Éxodo capítulo 15, o perdón, cuando uno lee en Números capítulo 20, vamos a ver que ya cerca para entrar a la tierra prometida, pues llegan a Sin y nuevamente hay problema de falta de agua. Y aun cuando Dios ya le había solucionado anteriormente, ¿no? El problema del agua, cuando convirtió, por ejemplo, las aguas amargas en aguas dulces, ¿no? O cuando hizo sacar en Oreb, hizo sacar de la roca agua, nuevamente hay problema de agua y el pueblo comienza a murmurar, pero Dios tiene misericordia de este pueblo. Y cuando uno lee Números 20, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Dales agua, pero esta vez no la golpees la piedra, háblale a la piedra. Pero Moisés aquí como que estaba ya perdiendo la paciencia y es interesante que Moisés en su cólera va a este pueblo rebelde y no habla a la roca, sino que la golpea con su vara 2 veces. Y esto Dios lo consideró una desobediencia, ¿no? Tanto de parte de Moisés y de Aarón, ¿no? Y por esta desobediencia Dios le dijo a Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida. Así que aun cuando la Biblia nos enseña de que Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra, sin embargo, vemos también en su vida que pierde la paciencia y por ello en esta ocasión un gran privilegio de entrar a la tierra prometida. Hay un salmo que quiero que lo lean. Aquí vemos a Moisés ante esta roca.
no hablándole, sino golpeándola. Pero miren lo que dice el salmista, hablando de Moisés, dice, también le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente, ¿qué dice? Con sus labios. Y hermanos, aquí hay que acordarnos algo. Los que Dios nos ha puesto en algún puesto de autoridad, ya sea como padre, ya sea como líder en la empresa o como un líder en la iglesia, anciano, hay que cuidarnos de algo. No importa el tiempo que tengamos en el Señor, pero por el puesto que Dios nos da, hay que tener cuidado con actos que pueden parecer muy pequeños, pero que pueden ser, como dice el sabio Salomón, las moscas muertas, algo tan pequeñito, ¿no? Pueden hacer heder y dar mal olor al perfume. O sea, como una mosca pequeñita, todo un perfume puede hacer cambiar su aroma. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Aquí Moisés, siendo el hombre más manso de la tierra, una pequeña locura le prohibió entrar a la tierra prometida. Quizás ya tienes muchos años en el Señor. Dice, hermano, tengo tantos años en el Señor. ¿Qué cosas te estás permitiendo y que pueden hacerte perder todo lo que has obtenido hasta ahora? Cuidado. ¿Estás a tiempo todavía de huir? Sí, Dios perdona los pecados. A veces uno puede pensar, pero Dios puede perdonarme. Sí, Dios perdona. Eso no lo cuestionamos. Pero hay consecuencias que pueden quedar. En este caso, a lo menos para Moisés, fue no entrar a la tierra prometida. Entonces, hermanos, podemos ir concluyendo. Me gustó este pensamiento acerca de la vida de Moisés, para reflexionar. Moisés vivió durante 40 años creyendo que era alguien. Otros 40 años dándose cuenta de que no era nadie. Y en estos 40 años, Dios trabajó. Y otros 40 años viendo lo que Dios hace con un don nadie, ¿no? Entonces, podemos concluir, hermanos, que Moisés tuvo fortalezas y debilidades, tan igual como tú y yo, pero siempre se dejó guiar de la mano de Dios. Es más, por un lado fue un hombre que no se dejó llevar por sus fracasos, porque él reconocía que tenía problemas para hablar, había matado un Egipto, pero sin embargo, no se dejó llevar por esos fracasos. ¿Ok? Es más, Dios lo usó, a pesar que tenía una edad también quizás limitada, propias de la edad, ¿no? Aceptó el llamado de Dios. ¿Y cuál era la clave de este hombre? Dice la Biblia, en Hebreos 11:27, que por la fe dejó Egipto, o sea, un hombre de fe, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y ahí estaba su secreto. Era un hombre que también tenía celo por Dios, amaba a Dios, no quería que su nombre sea desprestigiado, ¿no? Por eso cuando Dios dijo, voy a destruir este pueblo de Israel, ¿qué dijo Moisés? Señor, ¿cómo vas a destruirlo? ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir las naciones? Él se sostenía mirando al invisible. Y aunque no entró a la tierra prometida, hermanos, pero en el Nuevo Testamento se le da un lugar de honor, ¿se han dado cuenta? En el monte de la transfiguración, Jesús es visto hablando con dos personajes que están a su lado, Elías y Moisés. Y esto nos tiene un mensaje para nosotros. Elías y Moisés tienen algo en común, que fueron hombres semejantes a nosotros, humanamente débiles. Pero sin embargo, pero si Dios ve que tienes una fe en Él, sigues perseverando a pesar de tus fracasos y estás dispuesto a levantarte porque Dios quiere que te levantes. Satanás quiere acusarte, quiere destruirte. No, tú ya la fregaste, la malograste, mira todo lo que has hecho, no sirves.
Pero Dios dice, no, levántate. Y Dios te quiere dar su gracia para que te levantes. Lo único que tú tienes que hacer es creer. Y cuando tú crees, Dios te da su promesa de su gracia. ¿Ok? Pueden venir tiempos de persecución. Y puede ser, no sabemos, quizás es cuestión de meses, años, pero ¿cómo te hallaría la persecución? ¿Como una fe que tuvo Moisés? ¿Como una fe como la que tuvo Elías? ¿Cómo te hallaría? ¿Cómo te estás preparando en este momento? La fe viene por el oír su palabra. Cuando tú oyes su palabra, le crees a Dios que en su palabra te va a dar fe, Dios te recompensa, pero tu decisión es ir a la palabra. ¿Tienes a Jesús como tu Salvador? Dios te ha prometido que si tú a Jesús lo aceptas como tu único Salvador, Dios te da la vida eterna. ¿Cuánto de Moisés hay en ti? Por la gracia de Dios lo puedes obtener. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y gracias por este tiempo. Reflexionemos.